Hola, buenos días a todos. Un gusto enorme compartir con ustedes nuevamente una de estas conversaciones que giran en torno al tema del bienestar personal, de la felicidad. Me es muy grato informarles que hoy vamos a hablar con el amigo querido Carlos Solórzano, el licenciado en Economía. Así que nuestro tema de hoy será la economía, la sociedad y la felicidad. Carlos, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, un placer. Lo básico, ¿qué tiene que ver la economía del país con la felicidad? A ver, el problema es el asunto de los conceptos. Ajá. Entendemos por felicidad la satisfacción de un objetivo personal. Ajá. Y entonces la felicidad son instantes que se dan en determinados momentos de la vida. Correcto. La economía simplemente es el instrumento del conocimiento que permite la satisfacción de necesidades usando recursos escasos. Okay. Entonces, una economía nacional es el conjunto de satisfactores de necesidades o los niveles de satisfacción de necesidades que se dan en esa economía. En la medida que haya satisfacción de necesidades en economía, posiblemente vamos a encontrar un mayor nivel de bienestar. Correcto. Llamemos ese por ahora como sea. Entonces, en la medida que hay mayor bienestar en una economía, uno podría pensar que hay mayor nivel de felicidad. Correcto. Siempre y cuando la felicidad de las personas sea sumable. Es uno de los problemas que hay no solamente en la economía, sino también en la parte psicológica. Si la felicidad de una persona y otra persona y otra persona puede ser sumadas para hablar de la felicidad social. La felicidad social, que finalmente es la meta colectiva, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, y el nivel de bienestar que se logre, posiblemente sí va a ayudar a la felicidad, o a significar felicidad. Ahora, cuando hablamos de bienestar de una economía, normalmente, digamos, en términos keynesianos, uno habla de pleno empleo. Ya. O sea, una economía que está en pleno empleo es posiblemente una economía que tiene mayor posibilidad de bienestar, posibilidad. Porque aparte del empleo, el bienestar no solamente se logra por eso, sino también por el tema de la distribución de la riqueza que se genere con el empleo. Exacto, que es uno de los grandes problemas que uno encuentra en las sociedades modernas. Hay grandes niveles de crecimiento, hay grandes posibilidades de bienestar, pero no hay adecuada distribución y entonces posiblemente encuentra uno conflictos con la felicidad. Claro, que ese ha sido el tema de toda la historia de la humanidad, desde que se empezó a desarrollar como sociedad el tema de cómo distribuir la riqueza que se genera. Ok, a partir de los años 30 más o menos del siglo XX, nos hemos desarrollado como una sociedad el estado de bienestar, apoyado mucho, se lo acaba de mencionar, en las teorías keynesianas principalmente. ¿Cuál es esta teoría? ¿Qué es lo que dice Keynes y por qué? Tal vez por qué no sería la pregunta correcta, sino el modelo de desarrollo keynesiano, que lo que hemos manejado desde hace ya bastantes años, ¿ha servido para algo, para el bienestar de la gente? Ok, hay que hacer nuevamente una diferenciación interesante. Los planteamientos que hace John Maynard Keynes en los años 30 sobre el empleo y la necesidad de generar riqueza a través del empleo es un concepto, es un modelo muy práctico, muy interesante, que se aplicó en la gran recesión norteamericana. Correcto. Para el desarrollo. Y entonces el tema creo que importante es que a partir de esas ideas de Keynes de los años 30, lo que se llaman los neokeynesianos, o sea, los seguidores de Keynes, desarrollaron lo que es el enfoque neoclásico, se le llama, que intentaron hacer una fusión de la teoría clásica económica con las teorías de Keynes y desarrollaron una nueva teoría que es
se desarrolló, se concluyó en lo que se llama el estado del bienestar. El estado de bienestar, eso es. Que funcionó como teoría interesante, como teoría mixta, llamémoslo así, muy interesante hasta los años 80. Okay. En los años 80 estallaron la situación y entonces comenzó a hablarse mucho de un nuevo enfoque, que es el enfoque monetarista de Milton Friedman, que tuvo grandes apoyos. Economías como la chilena, economías en Centroamérica, digamos, El Salvador estuvo pensando mucho en ese enfoque, pero que ahora, después de la crisis de los 2008, todo el desarrollo de lo que llaman los norteamericanos el easy money, o sea, el tirar plata a la economía para activarla, que lo ha hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos, sí, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, han demostrado que el enfoque ese monetario no es tan cierto. O sea, porque uno de los elementos de la crítica fundamentales de Friedman era que el exceso de moneda, pues, lo que iba a generar es inflación, no iba a generar crecimiento. Y en los Estados Unidos no ha sido ese el caso, no va a ser el caso en Europa ni en Japón. Algunos monetaristas todavía defienden que lo que ocurre es que hay muchas fugas de dinero hacia otros países, entonces eso no ha implicado inflación. Pero en realidad, o sea, ese concepto del estado del bienestar, que es un logro del pleno empleo con una participación del Estado como elemento redistributivo del ingreso a través de impuestos y subsidios, tuvo bastante éxito durante mucho tiempo. La socialdemocracia es una forma política de aplicar la regla del estado del bienestar. Podríamos concluir, perdón, que ese contrato implícito que estaba funcionando el estado de bienestar cumplió su cometido. Sí, yo creo de que los sí. años 30 a los años 80, que lo estás mencionando, y después como que ha venido a menos. Ha venido menos porque también la economía, en la medida que la economía ha mejorado las condiciones de bienestar. O sea, la situación económica de un pobre de los años 30 y un pobre de los años 80 es muy diferente. Muy diferente. Ciertamente. Hace que efectivamente las cosas han mejorado. Claro. El problema es que esa mejora también ha generado una serie de concentraciones de riqueza y en esas concentraciones de riqueza ha generado problemas de insatisfacción y también problemas de corrupción. Correcto. Que es el mal de la humanidad en ese que momento. yo creo que es el cáncer de la humanidad y que en general todos los países están padeciendo con mayor o menor nivel. Así es. El problema de la corrupción. Un caso muy particular e interesante son los países nórdicos, donde el estado del bienestar ha generado una cantidad de redistribución de riqueza entre la gente, o sea, con niveles impositivos, en el caso danés del 70%, que esa redistribución ha permitido que el nivel de satisfacción sea mayor y es donde uno encuentra menores niveles de corrupción también. Correcto. Con lo que decías antes del tema de que el ser humano siempre ha venido viviendo mejor. Cuando la gente habla de que todo tiempo pasado fue mejor, yo siempre estoy opuesto a esa idea, porque yo digo que todo tiempo pasado fue peor. Y aquí hago eco a las palabras de Edward Punset, un divulgador español, porque siempre hay un proceso de mejora, y el ser humano a lo largo de los años, cuando se instaló, sobre todo el tema industrial, el ser humano ha mejorado. Ahorita se nos metió el problema de la corrupción, que nos tiene bien enredados con esto, y es el enemigo número uno del bienestar, precisamente, y de la posibilidad de una mayor felicidad colectiva, el tema de tanta corrupción. Siguiendo con el tema de la felicidad, hablamos de la felicidad social como la suma de logros de expectativas personales de una conciencia social. ¿Es eso posible? Expectativas personales dentro de una conciencia social. Ahí el problema es si es sumable. O sea, vamos a ver un caso. Si Carlos Solórzano se siente feliz y entonces
la felicidad mía significa que yo al mundo le doy una buena sonrisa, ¿De acuerdo? eso mejora el bienestar de la gente, un poquito. Pero si, por ejemplo, George Soros tiene un nivel de felicidad interesante y en esa felicidad le da la taranta por donar $1.000 millones a un fondo de apoyo a estudiantes, posiblemente esa racha de felicidad de George Soros tiene mayor significado para la humanidad que mi sonrisa. Sí, pero es más pasajero posiblemente. Bueno, posiblemente más pasajero mi sonrisa. También. Pero las implicaciones de la felicidad de George Soros posiblemente tienen mayor efecto en la felicidad de la humanidad porque hay mucha gente que se va a beneficiar con ese fondo. Recordemos que el tema según la ciencia, la felicidad tiene que ver con calidad de vida. Y la calidad de vida, uno de los elementos importantes es lo que pasa en el exterior, lo que pasa fuera de mí. Y en este sentido, lo que tiene que ver con las necesidades básicas de techo, ¿verdad? Educación y trabajo. Cuando usted logra, a través de Soros, que se pone bondadoso y dona alguna plata, se satisface más rápidamente esa necesidad primaria. Y posiblemente sí, haya unos niveles de satisfacción personal más rápidos que si se va buscando poquito a poco, como normalmente lo que sucede. Los donativos de ese tipo solo existen en algunos casos como Gates, ¿verdad? Pero eso no existe, si no, no habría tanta concentración de la riqueza como la hay en este momento. En lo que llevamos del siglo XXI, hemos pasado de una sociedad de masas con una conciencia colectiva, y esto es bien interesante, a una sociedad de multitudes, pero con una conciencia individualista. Esto es una transformación fundamental en la sociedad. ¿Cómo podríamos interpretar este cambio que se está dando en la sociedad y sobre todo muy fuertemente a partir del siglo XXI? Yo creo que el tema del individualismo, desde el punto de vista económico, se asocia mucho con el neoliberalismo económico que se ha desatado últimamente. O sea, que es, bueno, usted tiene que resolver su problema. Cada quien con lo suyo. Cada quien con lo suyo, y usted resuelve su problema, y si usted resuelve su problema, va a encontrar mayor nivel de satisfacción. Así es. Eso ha ido limando o destruyendo el sentido gregario que ha sido característico del ser humano. Es parte del ser humano, ¿sí? Es intrínseco. Sí. Entonces, ahora, ¿cuánto de ese gregarismo lo destruye el individualismo acervado que tenemos en el siglo XXI? Ahí yo tengo mis dudas, porque yo creo que sí es cierto que hay gente que es muy individualista. Bastante. Un caso que es ya sociológicamente un referente es toda la política china, por ejemplo, del hijo único. Sí, correcto. El hijo único en China fue simplemente una medida para controlar el crecimiento de la población, generó un gran problema, que ese hijo único es un chineado, sí, es un inútil, que ha tenido muchos problemas de interacción con la sociedad china. De adaptación. Entonces, bueno, recientemente, desde la época de Deng Xiaoping, han comenzado a modificar, ya ahora está totalmente eliminado ese concepto de hijo único. Ya se habla de 2 hijos o 3 hijos, no hay problema, porque la sociedad china se dio cuenta del error sociológico que se da con el individualismo exacerbado. En las sociedades occidentales yo creo que se ha dado eso, como lo decís. Está tendiendo fuertemente a eso, sí. Pero yo creo que hay también gregarismo, o sea, uno encuentra gente preocupada por el ser humano, por el que menos tiene, y son formas de gregarismo, ¿no? son prácticas no individualistas. Es correcto. Ahora, ¿cuánto va a permear en la sociedad ese individualismo? ¿O cuánto va a mantenerse ese gregarismo tradicional y, como decías, implícito en el ser humano? No se sabe realmente. Sí. O sea, ¿cómo va a avanzar
esos dos elementos, ¿no? Yo tengo mi punto de vista con este tema. Es la naturaleza del ser humano de ser altruista. Eso es parte de su forma de ser. El ser colaborativo, la gratitud, es parte del ser humano. Sin embargo, esta situación que se está acentuando, que comentamos, de un enfoque tan individualista, tan aislacionista, y sobre todo si le metemos la parte tecnológica, que también está contribuyendo fuertemente a ese aislacionismo y a esa desadaptación social, yo creo que esto no tiene mucho futuro, porque va en contra de la naturaleza del ser humano. Sí, uno puede interpretarlo de esa manera. Ahora, el problema está en que la naturaleza del ser humano debe o no adaptarse a las circunstancias. Por ejemplo, hay un caso, y yo soy víctima de eso. A mí me preocupa muchísimo que los niños en la actualidad pasan con el teléfono o la tablet. Eso es muy dañino. En teoría es dañino, porque aísla al niño y evita que tenga interacciones. Entonces, yo ataco eso. Ahora, ¿por qué lo ataco? Porque yo no fui formado de esa manera. No. Y entonces, me parece que esa nueva formación es negativa. Pero el asunto es que es mi parecer. Yo también encuentro que ese niño aislado con su teléfono o su tablet está siendo mejor preparado para el futuro. Quizás sí en el conocimiento, pero no en el tema de manejo emocional y en el tema social. Exacto, pero si tenemos un ser humano en que el individualismo va a ser cada vez mayor y el altruismo y la parte gregaria va a ser cada vez menor, entonces ese niño está mejor preparado para el futuro de lo que yo estaría preparado para el futuro. Podría ser, claro, comparativamente sí. Exacto, es una opción. Comparativamente sí. Es una opción. Sin embargo, hay una tendencia muy fuerte que se está dando a nivel social en el mundo, ya por conocimientos recientes. Hoy, en los últimos 30 años, se sabe más de lo que es el cerebro que toda la historia de la humanidad. Uh-huh. Y sí se sabe claramente de que el estar usando muy intensamente los aparatos estos electrónicos causan un problema cerebral, de verdad, en el sentido de que cognitivamente nos hace más débiles de lo que ya normalmente somos. Por ejemplo, en los años 60, algunos médicos se atrevían a decir que fumar es dañino para la salud. Pero los mismos médicos salían en un anuncio de televisión fumando, y no se les creía tanto. Pero ya empezó a hablarse de que fumar es dañino para la salud. Tardó varias décadas en que eso se comprobara y se verificara y se tomara la conciencia social de que sí, fumar es dañino para la salud. Hoy fumar no se ve bien socialmente, porque ya se sabe que es realmente dañino, no solo para el que fuma, sino para los que están alrededor del que fuma. Las tabacaleras tuvieron mucho que ver en eso, en parar esa información, porque el negocio se les caía. Igual con el tema de los niños y los adolescentes y los adultos. Se sabe, por ejemplo, de que en el caso de Estados Unidos, un adolescente en promedio pasa de 5 a 7 horas en la tablet o en el celular, en el móvil. Y dicen los neurocientíficos que eso crea un problema serio porque la memoria sensorial, que es la primera memoria que se activa, es la que usted aprende que un vaso es un vaso, de que un anillo es un anillo, porque lo aprende con el tacto primariamente. Y usted a ojos cerrados, usted puede coger algo y decir esto es un vaso, esto es un lapicero, porque la memoria le está funcionando. Cuando una persona pasa 7 horas con la tablet haciendo esto, tiene un problema ya de desarrollo de la memoria sensitiva, la memoria sensorial, dicen los neurocientíficos. Entonces, es muy probable y se tiene mucha certeza de que antes de 15 años, y no las décadas que tardó el tema del cigarro, este tema va a estar superado posiblemente por una tecnología mejor y menos conflictiva en el desarrollo cerebral. Pero bueno, el tema es interesantísimo, el tema da para mucha conversación, son cosas muy nuevas que la sociedad apenas está empezando a descubrir, todas las bondades que tiene, innegables, pero también tiene algunas cositas cuestionables y está en un proceso de evolución. Siguiendo con el tema de la sociedad,
y enfocándonos en América Latina, ¿es la democracia un concepto de convivencia social fallido? Hoy en día, América del Sur está en llamas, en conflictos sociales que han sido gobiernos democráticamente elegidos por todos. Ahí yo pensaría en términos de qué es el concepto de democracia. Ajá. Y el ideal democrático nuestro es Grecia. Es la referencia. La referencia de la democracia. Y la democracia griega era una cosa muy diferente de lo que nosotros tenemos. Claro. La democracia griega era un sistema donde se le consultaba cada decisión a los electores, pero quienes participaban en la decisión eran los ciudadanos griegos propietarios. Sí. Bastante consenso. Exacto. O sea, si eras propietario tenías derecho a votar. Si no eras propietario, si eras esclavo o pobre, estabas afuera. Bueno, eso cambió bastante, evidentemente. Entonces, cuando hablamos de democracia, y el origen del término es la fusión de dos términos, demos y kratos. Kratos, poder, demos es pueblo. En realidad, demos en griego antiguo es chusma. En español. Exacto. La democracia es el poder del pueblo, el poder de todos. Así es. La democracia entonces es un sistema donde el pueblo decide. Pero poco a poco se ha ido corrompiendo esa Vuelve a salir el tema de la corrupción. Exacto, se ha ido corrompiendo esa forma, porque entonces los electores eligen cada 4 años, en el caso nuestro, en nuestro país, o cada 5 años, cada 6 años, a unos representantes que son los que toman las decisiones. Y entonces, nada garantiza que esos representantes en sus decisiones van a responder a las necesidades de quienes los eligieron, sino que responden a otros intereses. Correcto. Y entonces, ahí hay un problema. Comenzamos con los problemas de corrupción indirectos. Bueno, en ciertas democracias, como la democracia norteamericana, por ejemplo, el tema del lobby es un asunto totalmente aceptado. Entonces, la gente, los lobistas, o sea, los que andan convenciendo con razones o con depósitos bancarios a los representantes del pueblo, simplemente actúan libremente. En un caso como el costarricense, por ejemplo, todavía el lobby no se ve bien, sin embargo, ocurre. Uno ve en estos momentos toda la discusión que hay sobre los intereses bancarios y las cuentas y los cargos por las tarjetas de crédito. El lobby bancario está presionando a los diputados para que no establezcan una tasa de usura que no les convenga. Y entonces uno encuentra corrupción en mucho de eso. Pero la democracia ha tenido el problema de que, creo que por corrupción, ha dejado el tema de la redistribución de la riqueza, y entonces eso ha generado una cantidad de malestar, inconformidad en la gente. Entonces la democracia se ha ido deteriorando en términos de que ya la gente no tiene fe en el sistema. Pero no es un problema propio de la democracia, es un problema de los que están interpretando cómo manejar el sistema democrático. ¿Cómo se maneja la democracia y cómo ha resultado los efectos? O sea, porque el sistema democrático no tiene controles adecuados, por ejemplo, para que el pueblo pueda eliminar a un representante que no responde o la manera en que son elegidos, ¿verdad? Los diputados no son elegidos por distritos electorales, que sería lo mejor. Son anónimos, son impuestos por partidos políticos que establecen listas y la gente vota. Sí. Entonces hay un problema de deterioro del concepto democrático, porque el tema de la representatividad no ha sido adecuado y no hay control del pueblo sobre sus elegidos para evitar corrupción, ¿no? Claro. Ok, seguimos con el tema de cómo ligamos la economía, la sociedad, con el bienestar personal, con lo que podríamos llamar felicidad. Una parte importante de la triada para lograr vivir felizmente es el componente del país en que vives.
¿Es correcto tener las expectativas de la felicidad social propiciada por el Estado entonces? Depende de tu enfoque económico. O sea, si sos keynesiano, posiblemente vas a tener preferencia porque el Estado participe, si sos liberal, vos vas a querer que el Estado no participe porque ha demostrado ser ineficiente, dicen ellos. Entonces, ahí hay un problema de qué calidad de Estado tenemos para juzgar su participación. O sea, si tenemos un Estado redistributivo, poco corrupto, que se mete en lo que le corresponde y no se meta a distorsionar el mercado. Uno podría pensar los casos de siempre, los que según la ONU, los 10 países más felices del mundo como país, con indicadores macroeconómicos que se hacen estas mediciones, son en su mayoría nórdicos, ex vikingos. Y bueno, hay estados súper eficientes que están haciendo la labor que todos quisiéramos hacer. ¿Por qué no se puede copiar eso? Sí, porque yo creo que a los políticos no les conviene. Creo que es un tema de cultura también, ¿verdad? Hay una herencia cultural ahí de por medio. Parte de conveniencia también. Parte de herencia cultural, pero también hay como un asunto de conveniencia. O sea, a los corruptos no les conviene sistemas que no permiten la corrupción. Entonces, Carlos, de cara a esto, y siendo tan relevante para el bienestar de la persona, para poder lograr sus anheladas veces de disfrutar de momentos felices, el lugar donde vives, que está muy influenciado por cómo se administra ese lugar donde vives, deberíamos como sociedad rediseñar un modelo diferente, que no sea basado en el consumo, por ejemplo, que no sea basado en lo que tenemos hoy, en la forma de gobernarnos, sino en otra forma de convivencia, sobre todo ante el avance tecnológico y la pérdida de los empleos. Bueno, ahí hay todo un tema interesante cuando hablamos de la pérdida de los empleos. ¿Correcto? O sea, porque nuestra sociedad está sufriendo un cambio en el término de que la sociedad moderna requiere empleos de cierto tipo de gente humana que tiene buenos empleos, porque eso ha generado una cantidad de desempleo. Mucho desempleo. Y el desempleo es la fuente fundamental del descontento. Es como nos hemos desarrollado finalmente, es con el empleo, ¿no? No, o sea, de hecho, la definición keynesiana de estado de bienestar es el pleno empleo. Claro. Entonces, si tenemos un problema de desempleo, tenemos insatisfacción de la gente, pero también hay un asunto de evolución. O sea, por ejemplo, la sociedad costarricense que añoramos, y por eso no estamos hablando, como planteaba, de que todo tiempo pasado es mejor. No, o sea, en el caso, el pasado costarricense es un pasado muy interesante que ha sido afectado en la actualidad por situaciones muy particulares que ha generado insatisfacción y que sí, es necesario cambiar. Ahora, ¿cómo cambiarlo? Es todo un tema. Hay un reto importante que la humanidad no se lo ha planteado a plenitud todavía. Nos hemos desarrollado, desde que nació la industria, lo que yo llamo en una sociedad bancarizada. Es una sociedad donde la educación, todos los sistemas educativos nos han formado para trabajar, para producir dinero, para consumir. Y en ese proceso, en ese ideal de trabajo-consumo, nace la competitividad también, la competencia por ser mejor. Cuando se empiezan a perder empleos de todo este tipo, producto de la tecnología, pareciera que vamos en el sentido contrario de cómo hacemos para tener un mundo mejor, cuando lo único que hemos hecho durante muchos años es educarnos para trabajar, para generar dinero, para consumir. Ya es el momento de repensar un poco el mundo, porque ciertamente la generación de empleos cada vez se torna un poco más difícil, sobre todo en el tema que tenga que ver con tecnología y aquellos empleos que son bastante repetitivos, aunque a nivel de diagnósticos los equipos, las tecnologías también pueden establecer diagnósticos bien interesantes. ¿Será que habrá que repensar un poco ya, porque ya está pasando, el tipo de sociedad, cómo hacemos para redistribuir la riqueza, que no hemos sido capaces de hacerlo con el modelo que pareciera
hay que pensarlo, pero ahorita hay que pensar en otra cosa adicional. Es a los miles de millones de personas que necesitan trabajar para comer, para generar riqueza, y los empleos están cada vez más escasos. Hay que repensar eso otra vez. Yo creo que sí. O sea, recordemos que nosotros, la humanidad tuvo la revolución agrícola, Sí, la revolución industrial, y ahora tenemos una nueva revolución, la revolución del conocimiento. el conocimiento, correcto. Entonces, la humanidad tiene que adaptarse a esa nueva situación de la revolución del conocimiento. Es un cambio bien abrupto. Efectivamente, hay una pérdida de empleos, ¿no? Porque volvemos al eficientismo que ha logrado con cierta gente educada, que junto con cierta tecnología en cierto equipo puede ser altamente productivo, y eso ha ido desplazando a gente. Ya, sí, claro. Gente que no estaba preparada No. para esa revolución. Entonces, esa gente tiene que sufrir. Desgraciadamente. Lamentablemente está sufriendo. Está sufriendo y tiene que sufrir porque o se prepara, que es bastante difícil, Hablamos de educación, ¿verdad? educación, o genera una nueva generación que esté preparada para la nueva revolución, la revolución tecnológica. Ese problema también genera otro problema, y es que el empleado altamente tecnologizado y que aprendió antes de tiempo, sí, va a ser muy productivo. Claro. Y como tal va a tener posiblemente mayor nivel de ingreso. El asunto está en que ese empleado va a querer más ocio. Que dicho sea de paso, el ocio es algo para lo que no estamos educados en la sociedad. Hay una enfermedad que se llama la ociofobia. ¿Por qué? Porque la revolución industrial lo que te digo es, usted tiene que ser productivo, altamente productivo. Correcto. Tiene que ser eficiente, tiene que ser... Pero no, o sea, como decimos, no lo preparó para el ocio. Preparados para el ocio. No, tenemos que hacer un cambio radical en la manera de enfocar la vida. De que ocupamos ocio. Bueno, una posibilidad es que el ocio de esa clase privilegiada ocupe empleos de la gente no privilegiada. Correcto. Y entonces, bueno, eso es una posible solución. Pero ahí se ocupa un cambio, efectivamente, de mentalidad de toda la sociedad. Porque, sí, es un cambio, como es un cambio tan global, es un cambio que va a llevar tiempo. sí. Pareciera que nos ha tomado un poquito de sorpresa, porque no hemos ni siquiera empezado las conversaciones sobre esos cambios tan fuertes que hay que hacer. Pero ya Toffler nos había advertido sobre eso. Hace un ratillo. Hace un ratillo. Y sus 3 libritos son reveladores. Los libros de la primera, segunda y tercera ola. Ajá, sí, correcto. Ahí estaba la profecía. Sí, una visión de futuro. Una visión de qué es lo que nos iba a pasar. Y no le hicimos caso. Ok. Carlos, le agradezco muchísimo su tiempo, que hayamos tenido esta conversación tan agradable. Espero que para la gente sea motivante cómo tiene que ver todo lo que pasa con la sociedad, con la economía, y cómo eso sí o sí siempre va a ligar con el tema del bienestar personal y la felicidad. Definitivamente, no, gracias a vos por la oportunidad de tener esta conversación, y un placer, como siempre. Muchas gracias. Es muy importante, después de esta conversación con Carlos Solórzano sobre el tema de la economía, la sociedad y la felicidad, repasar exactamente por qué hablamos de economía, por qué hablamos de la sociedad. La felicidad sigue siendo una decisión personal, pero hay 3 componentes que son básicos, que influyen sí o sí en si somos felices o no. Y uno de ellos tiene que ver con el medio ambiente, y eso tiene que ver con el país en que vivimos, tiene que ver con el barrio donde vivimos, tiene que ver con la sociedad familiar en donde estamos compartiendo. Y ahí eso representa alrededor del 15% de ese pastel de lo que puede ser nuestra felicidad. Parece poco, pero nuestra convivencia diaria siempre está más hacia afuera, no hacia adentro de nosotros. Es muy relevante que sepamos dónde vivimos y cómo hacemos para mejorar ese sitio que se llama el país. Si ese país logra tener un mejor desempeño, que haya una mejor distribución de la riqueza, que haya un mejor bienestar de la gente,
estamos haciendo cosas que nos van a beneficiar en la felicidad personal. Espero que estén mejor cada día. Muchas gracias por su tiempo.